Mis padres vivían sin pagar alquiler en mi dúplex. Luego exigieron que cambiara de unidad con mi hermano porque él merecía un mejor comienzo. Incluso mostraron mi casa a compradores a mis espaldas. No sabían que ya había vendido todo el edificio. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Mateo? Somos tu familia, gritó mi madre con lágrimas en los ojos cuando les entregué la notificación de desalojo. Mi padre, con su típica postura autoritaria, golpeó la mesa con el puño y exigió que revocara la venta inmediatamente. Respiré profundo mientras observaba el rostro enrojecido de mi padre. Tenía 32 años y por primera vez en mi vida sentía que tenía el control sobre mi destino. No siempre fue así. Desde pequeño, había sido el hijo menos favorecido de la familia Mendoza. Mi hermano Sebastián, 3 años menor, siempre recibió lo mejor: la habitación más grande, la ropa nueva, las oportunidades. Yo me conformaba con las sobras, convencido por mis padres de que debía ser el ejemplo y sacrificarme por el bien de la familia. Cuando terminé la universidad con una licenciatura en arquitectura, usé la herencia que me había dejado mi abuela paterna para comprar un pequeño edificio de 2 unidades. No era nada lujoso, pero representaba mi independencia. Mis padres, que atravesaban problemas financieros después de que mi padre perdiera su empleo de gerente en una empresa constructora, me pidieron hospedaje temporal. Con el corazón blando que siempre tuve, les ofrecí la unidad del primer piso, mientras yo ocupaba la del segundo. Lo que debía ser una situación de unos meses, se extendió por 3 años. Nunca me pagaron un centavo de alquiler. Somos familia, Mateo. ¿Cómo vas a cobrarnos?, decía mi madre cada vez que intentaba tocar el tema. Mientras tanto, seguían manteniendo a Sebastián, pagándole incluso el alquiler de un lujoso apartamento en la zona norte mientras terminaba su carrera de medicina. La traición comenzó a hacerse evidente cuando empecé a recibir llamadas de desconocidos preguntando por la casa en venta. Al principio pensé que era un error, hasta que un día llegué temprano del trabajo y encontré a mis padres mostrando mi unidad a una pareja. La justificación de mi padre fue aún más indignante. Tu hermano está por terminar su residencia médica y necesita un lugar donde vivir. Esta unidad es perfecta para él y su futura esposa, me explicó como si fuera lo más normal del mundo. Tú puedes mudarte al primer piso. Es más pequeño, pero para ti solo es más que suficiente. No discutí, simplemente asentí y me retiré. Esa misma noche contacté a una agente inmobiliaria, amiga de la universidad, y puse todo el edificio en venta. En el mercado actual, una propiedad así, en esa zona, era oro puro. En menos de una semana recibí 3 ofertas, todas por encima del precio solicitado. Firmé con el mejor postor y le di a mis padres un plazo de 60 días para desalojar, como establecía la ley. La noticia cayó como una bomba en la cena familiar del domingo. Mi hermano Sebastián, que raramente nos visitaba, también estaba presente. ¿Cómo puedes hacernos esto?, repetía mi madre entre sollozos. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Mi padre, siempre más práctico, intentó un enfoque diferente. Podemos llegar a un acuerdo, hijo. Si necesitas dinero, podemos pagar un alquiler razonable. Ya es tarde, respondí con calma. La propiedad tiene nuevos dueños y debo entregarla en 60 días. Es tiempo suficiente para que encuentren otro lugar. Sebastián, que había permanecido inusualmente callado, finalmente habló. Siempre fuiste un resentido, Mateo. Nunca superaste que papá y mamá me quisieran más a mí. Sus palabras, aunque crueles, confirmaban lo que ya sabía. La dinámica familiar nunca había sido un secreto, solo una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La diferencia era que ahora ya no me dolía. El éxito que había logrado en mi carrera profesional me había dado la confianza que me faltaba en mi juventud. No se trata de resentimiento, Sebastián, respondí. Se trata de respeto. Ustedes planearon disponer de mi propiedad sin consultarme, como si yo no importara. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre dejó de hablarme, mi padre alternaba entre amenazas legales y súplicas emocionales, y mi hermano difundía entre la familia extendida que yo estaba dejando a nuestros padres en la calle. Lo que ninguno sabía era que la venta del edificio era solo el principio de mi plan para finalmente separarme de una familia que nunca me había valorado. La semana siguiente a mi anuncio fue la más tensa que había vivido en mi hogar. El silencio de mi madre se transformó en llanto constante, especialmente cuando llegaba del trabajo. La encontraba llorando en la cocina, mirando fotografías antiguas donde aparecíamos felices, como si quisiera recordarme los buenos tiempos. Su estrategia emocional no funcionó. Mateo, recuerda cuando eras pequeño y te cuidé durante semanas cuando tuviste neumonía, me dijo una tarde, mostrándome una foto donde aparecía yo, con unos 7 años, pálido en una cama de hospital. ¿Así nos pagas todo ese amor? Mamá,
Cuidarme cuando estaba enfermo era tu obligación como madre. No es algo que deba pagarte ahora, le respondí, sorprendiéndome a mí mismo por mi firmeza. Mi padre optó por una táctica diferente: involucrar a la familia extendida. Pronto comenzaron a llegar llamadas de tíos, primos e incluso de mi padrino, todos intentando hacerme entrar en razón. Lo más indignante fue cuando mi tía Claudia, hermana de mi madre, vino a visitarnos específicamente para sermonearme. Tu madre está destrozada, Mateo, me dijo sentada en mi sala de estar, con una expresión de desaprobación. La familia es lo único seguro que tenemos en esta vida. ¿Qué clase de hijo le hace esto a sus padres? ¿Qué clase de padres intentan quitarle su casa a su hijo? Respondí, provocando que mi tía abriera los ojos con sorpresa. Aparentemente, mis padres habían omitido ese pequeño detalle al contar su versión de la historia. Mientras la presión familiar aumentaba, también lo hacían mis dudas. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Debería ceder y buscar otra solución? Una noche, agobiado por la culpa, llamé a Miguel, mi mejor amigo desde la universidad, para desahogarme. No te dejes manipular, me dijo después de escucharme. Lo que hicieron tus padres es una traición. No importa cómo lo justifiquen. Si cedes ahora, pasarás el resto de tu vida cediendo ante ellos. Las palabras de Miguel resonaron en mi mente. Tenía razón. Toda mi vida había estado subordinado a los deseos de mis padres, especialmente cuando se trataba de beneficiar a Sebastián. Era hora de poner fin a ese ciclo. El punto crítico llegó cuando descubrí que mis padres habían estado realizando mejoras en su unidad sin consultarme. Habían derribado una pared para ampliar la sala, instalado nuevo piso laminado y pintado todas las habitaciones. Cuando los confronté, su justificación me dejó sin palabras. Estamos preparando el lugar para cuando Sebastián se mude, explicó mi padre con total naturalidad. El comprador que encontramos está interesado en adquirir ambas unidades, pero primero quiere ver la tuya terminada. En ese momento entendí que mis padres realmente creían que podían disponer de mi propiedad a su antojo. No solo querían que yo cediera mi unidad a Sebastián, sino que planeaban vender todo el edificio sin mi consentimiento. La magnitud de su desconexión con la realidad era abrumadora. Papá, no puede ser que no lo entiendas, dije, luchando por mantener la calma. Este edificio es mío. Lo compré con mi dinero, con la herencia que me dejó la abuela. No tienes ningún derecho a venderlo, modificarlo o decidir quién vive aquí. Tu abuela nunca hubiera querido que usaras su dinero para dejarnos en la calle, gritó, rojo de ira. Ese dinero era para el bienestar de la familia, no para tus caprichos egoístas. Mi abuela me dejó esa herencia a mí, no a la familia, respondí, sintiendo cómo mi voz se quebraba por la rabia contenida. Y si hablamos de egoísmo, ¿qué hay de ustedes? ¿Qué hay de las veces que pagaron la universidad privada de Sebastián mientras yo trabajaba para costearme mis estudios? ¿O cuando le compraron un auto nuevo mientras a mí me prestaban el viejo familiar para ir a trabajar? Mi madre, que había permanecido callada durante la discusión, finalmente intervino. Tu hermano siempre necesitó más apoyo que tú, Mateo. Tú eras fuerte, independiente. Él era más sensible, necesitaba más atención. Sus palabras confirmaban lo que siempre había sentido. Para mis padres, yo era prescindible, un elemento secundario en la familia, alguien que debía arreglársela solo, mientras todos los recursos y el afecto se dirigían hacia mi hermano. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recibí un mensaje de texto de Sebastián. Hablé con papá y mamá. ¿De verdad vas a echarlos a la calle por un capricho? Siempre supe que eras mezquino, pero esto supera todo. No respondí inmediatamente. Lo que Sebastián no sabía era que yo tenía acceso a información que cambiaría completamente el panorama. Un amigo que trabajaba en la clínica donde mi hermano hacía su residencia me había revelado algo perturbador. Sebastián estaba a punto de ser expulsado del programa. Aparentemente, había estado falsificando registros médicos para cubrir sus errores y había sido descubierto. La traición familiar era más profunda de lo que pensaba. Mientras mis padres me presionaban para ceder mi hogar a favor de mi exitoso hermano, toda esa imagen de éxito era una farsa. ¿Sabían ellos la verdad sobre Sebastián? ¿O también estaban siendo engañados? La justicia parecía estar de mi lado cuando, al día siguiente, recibí una llamada de Laura, mi agente inmobiliaria, confirmando que la venta estaba asegurada. Los nuevos propietarios estaban dispuestos a respetar el plazo de 60 días para el desalojo, pero ni un día más. Es una excelente operación, Mateo, me dijo Laura. Con ese dinero podrás comprar algo mucho mejor en otra zona. Es tu oportunidad para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Esas palabras resonaron en mi mente.
Era exactamente lo que necesitaba. Alejarme del control tóxico de mi familia y construir mi propia vida. Sin embargo, mientras me preparaba para dar ese paso, no podía imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi familia, ni cómo la herencia que pensé que me liberaría se convertiría en el centro de una batalla que revelaría secretos enterrados por años. El ambiente en casa se volvió irrespirable. Mis padres alternaban entre ignorarme por completo y atacarme con comentarios hirientes. Una mañana, al salir para el trabajo, encontré mi auto con las llantas desinfladas. Aunque no tenía pruebas, la mirada de satisfacción en el rostro de mi padre cuando me vio llamando a un taxi fue reveladora. Decidí que lo más sensato era mudarme temporalmente a un departamento de un amigo que estaba de viaje. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo con personas capaces de tal nivel de hostilidad. El día que recogí mis cosas esenciales, mi madre me bloqueó el paso en la puerta. «Si sales por esa puerta, ya no serás mi hijo», me advirtió con los ojos enrojecidos. «Mamá, no estoy abandonándolos. Estoy vendiendo una propiedad que es mía y dándoles tiempo suficiente para reubicarse. Nos estás traicionando. Después de todo lo que sacrificamos por ti». Respiré profundo. ¿Qué sacrificaron exactamente? Porque desde que tengo memoria, todos los sacrificios en esta familia los he hecho yo. Siempre fue Mateo. Cede tu habitación a tu hermano. Mateo, presta tu auto a Sebastián. Mateo, no podemos ir a tu graduación porque Sebastián tiene un partido importante. El rostro de mi madre se transformó. Por un instante, vi algo que nunca había notado antes: culpa. Rápidamente su expresión se endureció de nuevo. «Eres igual a tu abuelo, egoísta hasta la médula». Sus palabras me detuvieron en seco. Mi abuelo paterno, de quien había heredado el dinero para comprar el edificio, rara vez era mencionado en casa. Sabía que había existido algún tipo de ruptura familiar antes de su muerte, pero nunca conocí los detalles. «¿A qué te refieres?», pregunté genuinamente intrigado. «Pregúntale a tu padre», respondió secamente dándome la espalda. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada de Carmen, la hermana menor de mi padre, con quien teníamos poco contacto. «Mateo, me enteré de lo que está pasando con la casa. Necesitamos hablar. Nos encontramos en una cafetería céntrica. Mi tía, siempre directa, no perdió tiempo en rodeos. Tu padre está furioso porque estás haciendo exactamente lo que tu abuelo le hizo a él». Durante las siguientes 2 horas, Carmen me reveló una historia familiar que había sido cuidadosamente ocultada. Mi abuelo, un exitoso constructor, había dejado a mi padre fuera de su testamento, legándome a mí, su primer nieto, una parte considerable de su patrimonio. La razón: mi padre había intentado apropiarse de sus propiedades años antes, alegando que mi abuelo estaba incapacitado mentalmente para administrarlas. Tu padre nunca te lo contó porque quería controlar esa herencia a través de ti, explicó Carmen. Cuando compraste el edificio con ese dinero, pensó que finalmente podría beneficiarse de lo que consideraba suyo por derecho. La revelación fue como una bofetada. Toda mi vida adulta había estado basada en una mentira. Mi padre no solo me había ocultado la verdadera historia de mi herencia, sino que había intentado manipularme para obtener lo que creía que le pertenecía. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté a mi tía, aún procesando la información. «Porque estás repitiendo el ciclo familiar sin saberlo. La historia entre tu padre y tu abuelo está llena de resentimiento y venganza. No quiero que sigas ese camino». Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. ¿Estaba realmente buscando justicia o simplemente venganza por años de favoritismo hacia mi hermano? Al día siguiente decidí enfrentar a mi padre con lo que había descubierto. Lo encontré en el jardín trasero, arreglando el viejo cobertizo. «¿Por qué nunca me contaste la verdad sobre la herencia del abuelo?», pregunté sin preámbulos. Vi cómo sus hombros se tensaban antes de volverse hacia mí. Su rostro, habitualmente seguro y autoritario, mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto. «¿Quién te lo dijo?». «Carmen», respondió con amargura. «Siempre fue la favorita de papá. Por supuesto que defendería su versión». «No estoy buscando versiones, papá. Quiero la verdad». Se sentó pesadamente en un banco de madera, repentinamente pareciendo más viejo y cansado. «Mi padre era un hombre injusto, Mateo. Trabajé con él toda mi vida, construí su empresa desde cero, y cuando cometí un error, me quitó todo. Me desheredó como si yo no fuera su hijo». «¿Qué error cometiste?». Mi padre guardó silencio por un momento, con la mirada perdida en el horizonte. «Vendí una propiedad que pertenecía a la empresa. Necesitaba el dinero para invertir en un proyecto propio. Sin su consentimiento, él nunca habría consentido. Siempre quiso controlarlo todo». Su voz se quebró ligeramente. «Cuando se enteró, me acusó de robo.
su propio hijo. En ese momento vi a mi padre con nuevos ojos, no como el hombre autoritario que había dominado mi vida, sino como alguien atrapado en sus propios traumas, repitiendo con sus hijos los mismos patrones dañinos que había vivido. Y ahora tú me ves exactamente como él te vio a ti, concluí. Un traidor. No, respondió después de un largo silencio. Ahora entiendo por qué mi padre hizo lo que hizo. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. Sus palabras me sorprendieron. Era lo más cercano a una disculpa que jamás había escuchado de él. ¿Entonces entiendes por qué tengo que vender el edificio? Lo entiendo, pero no lo acepto, dijo con firmeza. Aún creo que tu hermano merece una oportunidad. Está pasando por momentos difíciles. Lo sé, respondí. Sé que está a punto de ser expulsado de su residencia. La sorpresa en su rostro confirmó mis sospechas. Mis padres no sabían nada sobre los problemas de Sebastián. ¿De qué estás hablando?, preguntó levantándose bruscamente. Le expliqué lo que había averiguado. Con cada palabra, veía cómo la imagen perfecta que tenía de su hijo favorito se desmoronaba. Debe ser un error, insistió, aunque su voz carecía de convicción. Sebastián siempre ha sido brillante. Brillante pero irresponsable, repliqué. Todos lo hemos protegido demasiado, especialmente ustedes. Mi padre no respondió, pero podía ver en sus ojos la lucha interna. Su mundo, cuidadosamente construido alrededor de la idea de que Sebastián era el hijo perfecto que merecía todo el apoyo y yo el autosuficiente que no necesitaba nada, estaba colapsando. Esa conversación marcó un punto de inflexión. No solucionó mágicamente nuestros problemas, pero por primera vez en años hubo un diálogo honesto entre nosotros. Sin embargo, mientras mi relación con mi padre mostraba signos de mejoría, la situación con Sebastián estaba a punto de estallar de manera catastrófica. La semana siguiente, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada urgente de Laura, mi agente inmobiliaria. Mateo, tenemos un problema serio con la venta, me dijo con voz tensa. Los compradores recibieron una notificación legal declarando que la propiedad está en disputa. Han puesto la operación en pausa hasta que se resuelva. ¿Qué? ¿Qué disputa?, pregunté confundido. Aparentemente, tu hermano ha presentado un recurso legal alegando que parte de la propiedad le pertenece. Dice tener documentos que lo prueban. La noticia me dejó helado. ¿De dónde había sacado Sebastián tales documentos? ¿Y qué pretendía exactamente? El camino hacia mi libertad financiera y emocional, que parecía estar tan cerca, ahora se complicaba con un nuevo obstáculo, uno que amenazaba con desatar el conflicto familiar más grande de nuestras vidas. Inmediatamente contacté a Jorge, mi abogado, quien me aconsejó solicitar una copia de la demanda presentada por Sebastián. Lo que descubrimos nos dejó atónitos. Mi hermano alegaba que nuestro abuelo le había dejado a él un 40% del valor de cualquier propiedad que yo adquiriera con mi herencia, según un supuesto acuerdo verbal que habría sido formalizado en un documento firmado por nuestro abuelo antes de su muerte. Esto es absurdo, le dije a Jorge mientras revisábamos los papeles en su oficina. Nunca existió tal acuerdo. El problema es que tienen un documento con lo que parece ser la firma de tu abuelo, respondió Jorge con preocupación. Necesitaremos un peritaje caligráfico para determinar su autenticidad. Mientras salía de la oficina de Jorge, recibí un mensaje de Sebastián. ¿Sorprendido, hermano? Siempre fuiste el favorito del abuelo, pero él también pensaba en mí. Es hora de que reciba lo que me corresponde. Hervía de rabia. No era suficiente con que mis padres hubieran intentado quitarme mi casa. Ahora Sebastián pretendía robarme parte de mi herencia con documentos falsificados. La traición familiar alcanzaba nuevas dimensiones. Esa misma tarde, decidí enfrentar directamente a mi hermano. Lo encontré en el café donde solíamos reunirnos ocasionalmente, sentado con una expresión de absoluta confianza. ¿De dónde sacaste ese documento?, pregunté sin rodeos al sentarme frente a él. Lo encontré entre las cosas de papá, respondió con una sonrisa. Estaba guardado en su caja fuerte. El abuelo siempre fue precavido. Es falso, Sebastián. Sabes que es falso. Eso lo determinará un juez, dijo encogiéndose de hombros. Mientras tanto, tu venta está congelada y los posibles compradores probablemente se echarán atrás. ¿No sería más fácil llegar a un acuerdo familiar? Entendí entonces su estrategia. No buscaba realmente ganar en los tribunales, sino presionarme para negociar. Quería que le cediera una parte del dinero de la venta, o mejor aún, que cancelara todo el proceso. ¿Qué quieres exactamente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Simple, cancela la venta o dame el 40% del valor. Es lo justo, según los deseos del abuelo. ¿Y tus problemas en la residencia médica?
¿También son justos? Su expresión cambió instantáneamente. La confianza dio paso a la sorpresa y luego a la rabia. ¿Quién te lo dijo?, preguntó con los dientes apretados. Eso no importa. Lo que importa es que mientras nuestros padres sacrificaban todo por darte el mejor comienzo, tú estabas falsificando registros médicos y poniendo en riesgo a pacientes. No sabes nada, espetó. Fue un malentendido. ¿Ya está resuelto? ¿Está resuelto? ¿O simplemente papá y mamá no saben la verdad todavía? Déjalos fuera de esto, advirtió. Ellos no necesitan más decepciones. Sus palabras revelaban lo que realmente le preocupaba, no perder la residencia, sino perder la imagen perfecta que nuestros padres tenían de él. Retira la demanda, Sebastián, dije levantándome. O nuestros padres sabrán exactamente qué tipo de médico eres. Me marché dejándolo furioso, pero sabía que mi amenaza no sería suficiente. Sebastián estaba acorralado, y las personas desesperadas son las más peligrosas. Esa noche recibí una llamada inesperada de mi tía Carmen. «Mateo, ¿has hablado con tu padre hoy?», preguntó sin saludar. «No, ¿por qué?». «Sufrió un infarto leve esta tarde. Está estable, pero lo mantendrán en observación». El mundo pareció detenerse. A pesar de todos nuestros conflictos, la idea de perder a mi padre me aterrorizó. Conduje al hospital inmediatamente, con la culpa carcomiendo mi interior. ¿Había sido nuestra discusión sobre Sebastián lo que provocó esto? En la sala de espera encontré a mi madre, quien me miró con una mezcla de alivio y rencor. «Ya era hora», dijo. «Tu hermano llegó hace horas». Entré a la habitación donde mi padre yacía conectado a monitores. Se veía pequeño y frágil. Nada parecido al hombre autoritario que había dominado mi vida. A su lado, Sebastián sostenía su mano, interpretando perfectamente el papel del hijo devoto. «Papá, Mateo está aquí», anunció Sebastián con fingida cordialidad. Mi padre abrió los ojos y me miró fijamente. «Tenemos que hablar», dijo con voz débil. Los tres. Mi madre, que había entrado tras de mí, se sentó al otro lado de la cama. «Sebastián me ha contado todo», continuó mi padre, «sobre el documento del abuelo y sobre sus problemas en el hospital». Miré a mi hermano, sorprendido. No esperaba que confesara sus problemas profesionales. «Les ha explicado que cometió errores, pero que está trabajando para corregirlos», añadió mi madre. «Todos merecemos una segunda oportunidad». La manipulación era evidente. Sebastián había aprovechado la vulnerabilidad de nuestros padres para presentarse como la víctima arrepentida, probablemente minimizando la gravedad de sus acciones. ¿También les contó que falsificó el documento del abuelo?, pregunté. Mi padre cerró los ojos un momento antes de responder. «El documento es real, Mateo». Sus palabras me golpearon como un martillo. «¿Qué? Tu abuelo quería asegurarse de que ambos estuvieran protegidos», explicó mi padre. «Yo guardé ese documento todos estos años, esperando el momento adecuado para revelarlo». «El momento adecuado», repetí incrédulo. «¿Te refieres cuando pudiera beneficiar a Sebastián?». «Mateo», me regañó mi madre. «Tu padre está convaleciente. No es momento para discusiones. Es el momento perfecto», contradije. «Estoy harto de las manipulaciones y las mentiras en esta familia». «Nadie está manipulando nada», intervino Sebastián. «El documento existe, es legal, y tengo derecho a mi parte de la herencia. Si el documento fuera real, ¿por qué apareció justo ahora? ¿Por qué no cuando compré el edificio hace 3 años? Porque esperaba que hicieras lo correcto por tu propia voluntad», respondió mi padre. «Que compartieras con tu hermano, como familia». La hipocresía era aplastante. «¿Como tú compartiste con tus hermanos la empresa de tu padre?», desafié. «¿Cómo has compartido conmigo alguna vez?». Mi padre palideció. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos más rápidos. «Suficiente», intervino una enfermera que había entrado alertada por los monitores. «Todos fuera, excepto la esposa». En el pasillo, Sebastián me enfrentó. «Bien hecho, Mateo. Pudiste haber matado a papá con tu egoísmo». «¿Mi egoísmo? Tú inventaste un documento falso para robarme». «No está inventado», insistió. «Y si sigues con esa actitud, nos veremos en los tribunales». Mientras observaba a mi hermano alejarse por el pasillo del hospital, supe que había llegado a un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de mi casa o mi herencia. Era sobre romper el ciclo tóxico de nuestra familia. Necesitaba evidencia concreta de la falsificación y sabía exactamente dónde buscarla. Esa noche, aprovechando que mis padres seguían en el hospital,
Entré en su casa utilizando la llave que aún conservaba. Mi objetivo, la caja fuerte que mi padre mantenía en su estudio. Conocía la combinación desde hacía años, cuando accidentalmente lo vi abrirla. Nunca la había utilizado, respetando su privacidad, pero ahora la situación lo ameritaba. La caja contenía documentos importantes, escrituras, pólizas de seguro y un sobre amarillo con el nombre Testamento de Roberto Mendoza, mi abuelo. Con manos temblorosas, extraje los documentos y comencé a leerlos. Lo que descubrí hizo que mi sangre hirviera. No solo no existía ningún acuerdo que otorgara a Sebastián el 40% de mi herencia, sino que había una carta dirigida a mí, fechada pocos días antes de la muerte de mi abuelo, donde explicaba sus razones para dejarme esa herencia exclusivamente a mí. Mateo, siempre has sido ignorado en favor de tu hermano. He visto cómo tus padres favorecen a Sebastián mientras tú te esfuerzas el doble para recibir la mitad de reconocimiento. Esta herencia es mi forma de equilibrar la balanza. Es tuya y solo tuya. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. Junto a esta carta, había otra dirigida a mi padre, donde mi abuelo le recriminaba haber repetido los mismos errores que tanto había criticado, favoreciendo a un hijo sobre otro. Con estas pruebas en mi poder, fotografié todos los documentos y abandoné la casa, determinado a buscar la justicia que merecía y poner fin a décadas de manipulación familiar. Al día siguiente me reuní con Jorge y le mostré los documentos que había encontrado. Su expresión al revisar el material era una mezcla de satisfacción profesional y genuina sorpresa. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo mientras analizaba la carta de mi abuelo. No solo desmiente el supuesto acuerdo que alega tu hermano, sino que establece claramente la intención de tu abuelo de que la herencia fuera exclusivamente tuya. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, aún procesando la magnitud de lo que había descubierto. Presentaremos una contrademanda por falsificación de documentos y fraude procesal, explicó Jorge. Con estas pruebas, no solo ganaremos el caso, sino que tu hermano podría enfrentar cargos criminales. La idea de que Sebastián enfrentara cargos legales me produjo sentimientos encontrados. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano. ¿Realmente quería llevarlo a los tribunales y posiblemente a la cárcel? ¿Hay alguna alternativa?, pregunté. Jorge me miró pensativo. Podrías usar esta evidencia para forzar un acuerdo extrajudicial, que retire su demanda y firme un documento reconociendo que no tiene ningún derecho sobre tu herencia. Esa tarde, recibí una llamada del hospital. Mi padre había tenido una complicación y solicitaba verme urgentemente. Cuando llegué, lo encontré conectado a más máquinas que el día anterior. Mi madre y Sebastián estaban a su lado, ambos con expresiones sombrías. Necesito hablar con Mateo a solas, pidió mi padre con voz débil. Después de algunas protestas, mi madre y mi hermano abandonaron la habitación. En cuanto la puerta se cerró, mi padre habló. Sé que entraste a la caja fuerte. No tenía sentido negarlo. Sí, entonces ya sabes la verdad. Siempre la supe, papá. Solo necesitaba pruebas. Mi padre cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Tu abuelo tenía razón sobre mí. He cometido los mismos errores que él. Verlo así, vulnerable y arrepentido, desarmó parte de mi enojo. ¿Por qué, papá? ¿Por qué siempre Sebastián primero? Cuando naciste, eras tan independiente, tan fuerte, como yo, comenzó. Y luego llegó Sebastián, tan frágil, tan necesitado de protección. Como lo fue tu tío Carlos. Nunca había oído hablar mucho de mi tío Carlos, el hermano menor de mi padre que había fallecido en un accidente cuando era adolescente. Tu abuelo siempre me culpó por no cuidar mejor de Carlos, continuó. Juré que no cometería el mismo error con mis hijos, pero en el proceso te descuidé a ti. Me hiciste invisible, papá. Te hice fuerte, contradijo con una débil sonrisa. Demasiado fuerte quizás. ¿Y ahora? ¿Sigues creyendo que Sebastián merece mi casa? ¿Que tiene derecho a mi herencia? Mi padre tomó mi mano con sorprendente firmeza. No, lo que merece es enfrentar las consecuencias de sus acciones, como yo estoy enfrentando las mías. Sus palabras me sorprendieron. ¿Qué quieres decir? Sebastián falsificó ese documento. Lo ayudé a hacerlo, pensando que era lo correcto para equilibrar lo que consideraba una injusticia de tu abuelo. Estaba equivocado. La confesión de mi padre, inesperada y brutal en su honestidad, me dejó sin palabras. Después de décadas de favoritismo hacia Sebastián, finalmente reconocía su error. ¿Era demasiado tarde para reconstruir algo de lo que habíamos perdido? ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Justicia, respondió. No venganza. Hay una diferencia. Salí de la habitación con la mente aclarada. En el pasillo, Sebastián me esperaba con los brazos cruzados. ¿Qué te dijo?,
Preguntó con evidente ansiedad. La verdad, que falsificaste el documento con su ayuda. El color abandonó su rostro. Está delirando por los medicamentos. No, Sebastián. Por primera vez está viendo las cosas con claridad. Le mostré las fotografías de los documentos que había encontrado, incluida la carta de mi abuelo dirigida a mí. Con cada imagen que pasaba en mi teléfono, su expresión se desmoronaba un poco más. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente, toda su arrogancia evaporada. Depende de ti, respondí. Puedes retirar la demanda voluntariamente y firmar un reconocimiento de que no tienes ningún derecho sobre mi herencia. O podemos ir a los tribunales, donde no solo perderás, sino que podrías enfrentar cargos por falsificación. Sebastián palideció aún más. Su mundo perfecto, construido sobre privilegios y mentiras, se desmoronaba frente a sus ojos. No puedes hacerme esto, murmuró. Arruinarás mi carrera. Tú arruinaste tu carrera cuando decidiste falsificar registros médicos. Respondí con firmeza. Y casi arruinas la mía con este documento falso. Mi hermano se desplomó en una silla cercana, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez en mi vida, lo vi completamente derrotado, sin la protección constante de nuestros padres. Todo se está derrumbando, dijo con voz quebrada. La residencia, papá en el hospital, ahora esto. No sé qué hacer. Por un momento sentí lástima por él. Sebastián nunca había aprendido a enfrentar las consecuencias de sus actos, porque siempre hubo alguien dispuesto a rescatarlo. Quizás era hora de que experimentara lo que yo había vivido toda mi vida. La responsabilidad de sostenerse por sí mismo. Tengo una propuesta, dije después de un largo silencio. Retira la demanda y firma el reconocimiento que preparará mi abogado. A cambio, no presentaré cargos por falsificación. ¿Eso es todo?, preguntó, mirándome con desconfianza. No, también quiero que le digas la verdad completa a mamá sobre tu situación en el hospital. Nada de versiones maquilladas o minimizaciones. La verdad, me odiará, respondió con temor genuino. Te perdonará, le aseguré. Siempre lo hace, pero es hora de que ambos dejen de vivir en una fantasía. Sebastián finalmente asintió, aceptando mis términos. 2 días después, en presencia de nuestros abogados, firmó el documento reconociendo que no tenía ningún derecho sobre mi herencia y retirando formalmente su demanda. Como prometí, no presenté cargos por falsificación, aunque conservé las pruebas por si en el futuro volvía a sus viejos trucos. La venta del edificio finalmente se concretó, aunque a un precio ligeramente menor debido al retraso causado por la disputa legal. Aún así, obtuve suficiente para comprar un pequeño apartamento en otra zona de la ciudad y hacer algunas inversiones que me darían estabilidad financiera. Mi padre se recuperó lentamente de su infarto. Durante su convalecencia, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y honestas. Había un largo camino por recorrer para sanar décadas de favoritismo y resentimiento, pero al menos habíamos dado el primer paso: reconocer la verdad. Nunca quise hacerte daño, me confesó una tarde mientras lo ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación. Pensaba que te estaba preparando para la vida. Lo hiciste, papá, respondí. Solo que no de la manera que creías. Me enseñaste a ser independiente, a luchar por lo mío, a no esperar que nadie me rescate. Te hice fuerte a la fuerza, dijo con una sonrisa triste. Mientras que a tu hermano, lo hice débil con mi sobreprotección. Era la primera vez que mi padre reconocía el daño que había causado no solo a mí, sino también a Sebastián. Su favoritismo había perjudicado a ambos, de maneras diferentes pero igualmente profundas. Mi madre tardó más en aceptar la nueva realidad. La confesión de Sebastián sobre la gravedad de sus errores en el hospital y su papel en la falsificación del documento la devastó. Durante semanas, se mostró distante y apagada, como si estuviera en duelo por la pérdida de la imagen perfecta que tenía de su hijo menor. ¿Cómo pudo hacernos esto?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café en la cocina de su nueva casa, un pequeño apartamento que habían alquilado tras el desalojo. ¿En qué fallamos con él? Lo amaron demasiado, mamá, respondí con sinceridad. O al menos lo protegieron demasiado. Me miró con una mezcla de tristeza y reconocimiento. Y a ti te amamos muy poco. Su admisión, tan simple y directa, cerró una herida que había estado abierta desde mi infancia. No arreglaba el pasado, pero abría la posibilidad de un futuro diferente. No fue falta de amor, le dije tomando su mano. Fue falta de equilibrio. 3 meses después de la venta del edificio, mi vida había cambiado completamente. Mi nuevo apartamento, aunque más pequeño, era verdaderamente mío, sin las complicaciones emocionales de la propiedad anterior. En el trabajo, había conseguido un ascenso que me permitía liderar proyectos más importantes. Y lo más significativo, había comenzado a construir una relación adulta y saludable con mis padres.
basada en el respeto mutuo en lugar de expectativas distorsionadas. Sebastián enfrentó las consecuencias de sus acciones. Fue suspendido temporalmente de su residencia médica y tuvo que someterse a un periodo de supervisión estricta antes de poder retomar su formación. El proceso fue humillante para él, pero necesario. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias que ni siquiera el amor incondicional de nuestros padres podía borrar. Una tarde, mientras terminaba de desempacar en mi nuevo hogar, recibí una visita inesperada. Era mi tía Carmen con una botella de vino y una pequeña planta como regalo de inauguración. «Tu abuelo estaría orgulloso», me dijo mientras recorría el apartamento. «No solo por lo que has logrado, sino por cómo has manejado toda esta situación». «¿A qué te refieres?», pregunté mientras servía el vino. «Podrías haber buscado venganza, destruir a tu hermano y distanciarte completamente de tus padres. Nadie te habría culpado. En cambio, elegiste la justicia sin destruir a tu familia en el proceso». Sus palabras me hicieron reflexionar. A pesar del dolor y las traiciones, nunca había querido romper completamente con mi familia. Lo que buscaba era equilibrio, respeto y honestidad, no destrucción. «La herencia más valiosa que te dejó tu abuelo no fue el dinero», continuó Carmen. «Fue su ejemplo de integridad». Esa noche, después de que Carmen se marchara, me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Pensé en el largo y doloroso camino que había recorrido para llegar a este momento de paz. En cómo una propiedad, objeto inanimado de ladrillo y cemento, había servido como catalizador para exponer verdades enterradas durante décadas y transformar las dinámicas familiares que parecían inmutables. La verdadera herencia que había reclamado no era el edificio ni el dinero de su venta, era mi independencia, mi dignidad y, paradójicamente, la posibilidad de una relación más auténtica con mi familia. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que había encontrado mi lugar en el mundo y en mi familia, no como el hijo ignorado o el hermano resentido, sino como un hombre íntegro que había luchado por lo que legítimamente le pertenecía. El camino hacia la sanación familiar apenas comenzaba, pero al menos ahora todos caminábamos sobre una base de verdad, y esa, quizás, era la forma más pura de justicia que podía esperar. Han pasado 2 años desde que vendí el edificio, y todo cambió en mi familia. Hoy nos reunimos para celebrar un evento que nunca creí posible: la graduación de Sebastián como médico especialista. Después de su suspensión, tuvo que repetir un año completo de residencia, esta vez sin atajos ni falsificaciones. Lo observo recibir su diploma con orgullo genuino. Su rostro refleja no solo satisfacción, sino una madurez que antes no poseía. A su lado, mis padres aplauden emocionados. Mi madre ya no llora por las crisis fabricadas de mi hermano, sino por sus logros reales. Mi padre, recuperado de su infarto aunque con algunas limitaciones físicas, muestra un equilibrio que antes le era ajeno. Después de la ceremonia, nos reunimos para almorzar. La dinámica entre nosotros ha cambiado dramáticamente. Sebastián ya no es el centro indiscutible de atención. Mis padres se interesan genuinamente por mis proyectos profesionales, e incluso mi hermano me consulta sobre decisiones importantes. «No habría llegado aquí sin ti», me confiesa Sebastián mientras brindamos. Necesitaba ese golpe de realidad. No respondo con palabras, pero nuestras miradas transmiten un entendimiento mutuo que va más allá del resentimiento pasado. La traición y el favoritismo dejaron cicatrices, pero ya no definen nuestra relación. Mi nuevo apartamento se ha convertido en un verdadero hogar. Mis inversiones han prosperado y recientemente he comenzado a considerar la compra de otra propiedad, esta vez como inversión puramente comercial. La herencia de mi abuelo finalmente está cumpliendo su propósito: permitirme construir mi propio camino. A veces pienso en aquel momento crítico en que entregué la notificación de desalojo a mis padres, en cómo un acto que parecía de rebeldía o incluso de venganza se convirtió en el punto de partida para que todos enfrentáramos nuestras verdades. La familia Mendoza ya no es perfecta, pero es auténtica. Y en esa autenticidad, finalmente, he encontrado mi lugar. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.